Dios te bendiga. Mi nombre es Eliel Osorio. Bienvenido a este canal, que es tu canal. Busco que sea un tiempo de encuentro donde comparta recursos, ayudas, clips, información que sume a tu vida y sea de bendición. De arranque en esta temporada navideño quiero presentarte una serie que he titulado Escándalo en Navidad. La Navidad estamos acostumbrados a que sea un tiempo familiar, un tiempo de amistad, un tiempo de familia, de regalos, de cosas bonitas. Pero cuando leemos la Biblia nos encontramos con 5 nombres que aparecen en la línea ascendente de Jesús, en su genealogía de sus antepasadas mujeres. Y vamos a encontrar en ellas vidas escandalosas. Así que, por favor, síguelas, compártelas y que sea de bendición. Como Dios transformó sus vidas, las utilizó para gloria de su nombre y en este proceso maravilloso de salvación de Jesús ha sido de bendición para ti y para mí. Nos encontramos. Dios te bendiga. Parece ser entonces que con toda intención ahí nos pone esta historia que tiene que ver, por supuesto, con el Salvador. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué representa? ¿Qué enseñanzas nos puede arrojar esta Navidad que la Escritura nos enseña? Empezamos a revisar en la Escritura el relato navideño, posiblemente el más conocido. Por supuesto, pudiéramos revisar también el Evangelio de Lucas, pero hemos revisado el Evangelio de Mateo. Y Mateo nos está dando un preámbulo, dando una introducción para lo que será el poder saber cómo llegó Jesús a nuestras vidas, cómo llega Jesús a este mundo, cómo llega Jesús, cómo nace el Salvador en medio de este tiempo. Y a mí me parece muy notable que la manera en que lo presenta Mateo es presentándonos a sus antepasados. Eso hablamos el primer día. Y cuando nosotros leemos la genealogía, nosotros encontramos nombres prominentes en la ascendencia de Jesús. Vemos quienes le han antecedido a Jesús. Encontramos a un Abraham, encontramos a un David, encontramos a un Isaac, encontramos a un Salomón. Es decir, los patriarcas están en la genealogía de Jesús, los reyes están en la genealogía de Jesús. Y claro, si nosotros tuviésemos una línea de ese tipo, nos sentiríamos muy orgullosos, nos sentiríamos personas importantes posiblemente, sentiríamos que somos especiales. Pero Mateo intencionalmente, eso es algo de lo que hablamos en el capítulo 1, puso el nombre de 5 personas muy interesantes, porque es muy notorio que no son varones, sino que son mujeres, 5 nombres de mujeres. Y cada uno de nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué lo hizo? No puede ser un error porque hubiera sido uno y de repente hay 5 nombres. Así que aquí encontramos un desafío. En primer lugar, notamos que es una genealogía diferente. No es una genealogía convencional donde únicamente se retrataba o se plasmaba el nombre de reyes varones. Pudiéramos pensar entonces que a lo mejor se trata de algunas reinas muy famosas, muy importantes, muy notorias. Pero cuando analizamos los 5 nombres nos damos cuenta que tampoco fueron personajes de abolengo, de importancia o de una notoriedad que destacara. Todos nos preguntamos, ¿por qué aparecen esos 5 nombres? Son 5 nombres que tienen que ver con personas extranjeras, que tienen que ver con personas de moral relajada o distraída, dicen algunos, personas que incluso a lo mejor tú y yo, si las encontráramos en nuestra línea, sentiríamos vergüenza, ¿sí? Yo no sé cuántos, a lo mejor si hubiese una persona
que se dedicara a ciertas actividades, que tuviera un pasado tan vergonzoso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos deslindarnos de esa persona? ¿Cuántos quisiéramos decir, no somos iguales? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir, aquí hay una línea entre ese familiar y yo? Pero el segundo nombre que aparece en la genealogía, quiero que abran el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, se encuentra en el versículo 5. Salmón fue el padre de Boz, la madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, la madre de Ruth. Obed fue el padre de Jesé y Jesé lo fue del rey David. Voy a repetir: Salmón fue el padre de Boz, la madre fue Rahab, Boz fue el padre de Obed, la madre fue Ruth, Obed fue el padre de Jesé y Jesé lo fue del rey David. Hay una línea muy cercana que nos está contando Mateo del rey David, es decir, que la bisabuelita de Jesús es el personaje que hoy nosotros vamos a explorar. Y dice la Escritura que su nombre fue Rahab. ¿Quién es Rahab? Si nosotros tenemos ahí un sistema de referencias en sus Biblias, verían que en la parte de abajo dice que tenemos que leer la historia de esta mujer en el libro de Jueces. Así que les invito a que vayamos al libro de Josué, capítulo número 2. Ahí se encuentra el inicio de la historia de esta bisabuelita del rey David y tatarabuela del Salvador. Así que vamos a leer, por favor, Josué capítulo 2. ¿Qué está pasando? Quiero que me prestes atención para que sepamos lo que vamos a leer a continuación. Josué nos empieza a contar cómo se va a tomar la tierra prometida. ¿Verdad que sí? Como ya están del otro lado del Jordán. Han peregrinado 40 años dando vueltas en el desierto, esperando que muriera una generación incrédula. Y es muy interesante porque si nosotros leemos el Pentateuco, ahora que estamos en clase, y nos diéramos cuenta de qué trata el Pentateuco, nos daríamos, inmediatamente nos llamaría la atención y nos daríamos cuenta que hubo una exploración decisiva en el pueblo de Dios. Esta exploración decisiva consistió en que el gran líder del pueblo de Dios, llamado Moisés, elige a 12 espías. ¿Recuerdan esa historia que nos relata el libro sagrado? 12 espías, un príncipe por cada tribu. Y les da una tarea: que ellos vayan, exploren, observen, reconozcan e incluso que traigan algunos frutos de la nueva tierra. Así que durante varios días, durante 40 días, ellos están dando este viaje de exploración para que al término del viaje de exploración rindan un informe. Las opiniones se dividen. Hay un bando numeroso de 10 príncipes que dicen es verdad. Acerca de la riqueza, los 12 están de acuerdo. Dice, acerca de la riqueza nadie lo puede dudar. Para muestra traemos estos frutos. Es una tierra próspera. Dios no nos mintió. Es una tierra muy próspera, es una tierra abundante. La figura que utiliza el escritor es donde fluye leche y miel. Es una tierra rica, riquísima. Pero 10 dicen, lo que pasa es que hay un problema. Los moradores de esa tierra son unos gigantes. A diferencia de ellos o a su lado, nosotros parecemos chapulines oaxaqueños, ¿no es cierto? O sea, somos insignificantes, nos pueden pisar o comer con sal y limón, ¿verdad, pastor? Qué rico, ¿no? Y entonces dicen, no, nos van a deshacer. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ni siquiera podemos entrar. Y se hace una rebelión.
pero solamente hay dos príncipes, dos jóvenes, que dicen, no, sí podemos, subamos, ¿qué más podremos nosotros que ellos? Subamos y conquistemos, dicen estos dos jóvenes, Josué y Caleb, ¿recuerdas? Así que se hace un debate, el pueblo se lamenta, quieren quitar a Moisés del liderazgo y entonces hay una advertencia, porque el pueblo se ha rebelado. Consecuencias trágicas. El Señor les dice, todos ustedes caminaron 40 días en la tierra prometida, lo que van a hacer ahora es caminar 40 años en el desierto. Nadie de ustedes quiere entrar a la tierra, se los voy a cumplir. Nadie entrará de ustedes que salió a la tierra. Toda la generación, vamos a llamarlo así, anciana o vieja, morirá durante estos 40 años. Los únicos que entrarán a la tierra son sus hijos, todos los que hayan nacido en el desierto. Así que hay una consecuencia trágica para este pueblo. Mira los resultados de la primera exploración. Han pasado ya los 40 años entonces, para lo que vamos a leer a continuación. Y entonces ya han cruzado el Jordán y están a punto de comenzar las batallas de la tierra prometida. Y este jovencito llamado Josué ya no es un jovencito, ahora es un adulto. 40 años después, uno de estos jóvenes que entró a mirar y observar la tierra, ahora es el líder de Israel. Y ahora él se encuentra por entrar y dice, voy a mandar una exploración. Voy a hacer otra exploración. ¿Tú te puedes imaginar todos los recuerdos que tiene Josué? ¿Tú podrías imaginarte el nerviosismo que tiene Josué? Él recuerda que hace 40 años hubo una exploración que a un pueblo le costó muchísimas, miles de bajas. Y él ahora está seguramente pensando, ¿qué va a pasar en esta exploración? Pero claro, no puede fallar, porque va a enfrentar la primera gran ciudad de la tierra prometida, del otro lado del Jordán. Ya ha tenido 2 batallas, pero esta es la primera ciudad cruzando el Jordán, la ciudad más importante, estratégica, geopolíticamente fundamental para sus motivos y sus intereses. Jericó. Jericó, una ciudad rodeada de murallas que muchos de sus habitantes decían impenetrable. Así que se encuentra Josué y dice, van a ir 2 espías, no 12, 2 espías y van a observar esta ciudad. Necesito un informe de esta ciudad. Entran los 2 espías y en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver qué está pasando con estos espías en Jericó. Josué, hijo de Nun, envió en secreto desde Sitín a 2 espías encomendándoles. Fíjate cómo dice el texto, envió en secreto. Vaya que le traen malos recuerdos las exploraciones. Id y reconoced la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una prostituta, la versión 60 dice ramera, llamada Rahab, y se quedaron a dormir ahí. ¿Qué? Atención, por favor. Mira inmediatamente la descripción que nos hace el escritor sagrado. Van los 2 exploradores, entran a la ciudad de Jericó. ¿Y en dónde dice que van directamente ellos? ¿A la casa de quién? ¿Del pastor? ¿Del líder religioso? ¿Del grupo de alabanza? ¿De gente consagrada que se para a orar a las 5 de la mañana? ¿A la casa de quién? De una sexoservidora.
y que durmieron ahí, ¿no? Y claro, uno diría, ¿qué? Bueno, la palabra durmieron ahí, no se está refiriendo que requirieron los trabajos profesionales de Rahab, ¿verdad que no? Se está refiriendo a que ahí pasaron la noche como posada, como hotel. Y entonces uno diría, ¿qué está pasando? ¿Por qué eligen la casa de una mujer pagana que es Canaán, todo el territorio cananeo, pero de una prostituta? ¿Qué no había otra casa en todo Jericó? ¿Cómo en una casa de una mujer que abiertamente es enemiga de Dios? Porque no nada más pertenece a una nación pagana, no nada más adora a otro tipo de dioses. Esta mujer hace un acto, tiene una vida de un acto abominable contra Dios. ¿Cómo es posible que a esta casa lleguen estos dos espías? Algunos que han trabajado este texto concluyen que hay 3 razones fundamentales. Me gustaría que las anotes, por las que llegan estos exploradores a esta singular casa. En primer lugar, por la ubicación. Ellos dicen que esta casa tiene una ubicación estratégica. Esta ubicación de la casa se encuentra precisamente en la muralla. No tienen ellos que entrar ciudad adentro, ellos únicamente en la periferia, en la muralla donde vive esta mujer, ahí van a pernoctar. Si hay momento de escapar, si hay un momento donde tienen que huir, entonces rápidamente lo podrán hacer desde la muralla. En segundo lugar, es importante esta casa e ingresan a esta casa porque tiene un camuflaje perfecto. ¿Quién va a dudar de 2 exploradores foráneos que entran a esta casa? Porque esta casa está llena de foráneos. Esta casa está llena de este tipo de hombres que van de paso. Así que nadie va a cuestionar el motivo de 2 extranjeros. Seguramente el pueblo de Jericó ha visto a decenas de extranjeros en la casa de Rahab. Así que tiene un camuflaje perfecto. Pero hay una tercera razón que a mí me encanta de por qué los exploradores llegan a esta casa. Y tiene que ver con razones divinas. Porque este hogar tiene un propósito. Dios tiene un propósito para este hogar. Porque ella tiene un corazón dispuesto hacia Dios. Dios ha trabajado previamente el corazón de Rahab y no es una casualidad, una razón fortuita por la que estos exploradores estén durmiendo en ese hogar. No hay una casualidad. A veces decimos nosotros, hay una causalidad. A mí me encanta la palabra diosidencia. Porque no se trata de coincidencia, sino de que algo que Dios ha preparado de antemano. Algo que el Señor está observando y quiere tener un contacto especial con nosotros. Así que ya están en esa casa. Fíjate ahora el encuentro de Rahab con estos hombres. Versículo 8. Todavía no se habían acostado los espías cuando Rahab subió a la terraza donde ellos estaban. Antes quiero regresar. Versículo 2. Entonces alguien avisó al rey de Jericó: mira, unos israelitas han entrado aquí esta tarde para reconocer el país. El rey de Jericó mandó este recado a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la región. Pero la mujer escondió a los 2 hombres y respondió: es cierto que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde procedían.
Cuando el anochecer estaba a punto de cerrarse la puerta de la ciudad, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Si os dais prisa en perseguirlos, los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la terraza y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía amontonados ahí. Salieron unos hombres en su persecución hacia los vados del Jordán, y la puerta de la ciudad se volvió a cerrar en cuanto a los perseguidores salieron tras ellos. Mira qué interesante. ¿Qué características tan singulares tiene esta mujer? Recibe a estos exploradores, el rey se entera y manda inmediatamente a personas a que vayan a buscar el hogar de Rahab. ¿Por qué estás escondiendo exploradores? Una pesquisa, pero ella dice, sí, estuvieron aquí, pero se fueron rápido. No nada más tiene Rahab una vida escandalosa. Ahora parece que está haciendo dos actos terribles. En primera, mintiendo. ¿No es cierto? No están aquí. Sí estuvieron, pero ya se fueron. Está mintiendo. Y en segundo lugar, algo que a lo mejor si fuera de Brownsville, Rahab, nadie la quisiera como conciudadana. Porque parece ser que en esta lectura una característica de Rahab es que es traicionera. A toda su nación, a todo su pueblo le está dando la espalda. Pocas personas son dignas de confianza. Y de repente aquí vemos a una persona que parece que le está dando la espalda a los suyos. Parece que le está sirviendo al enemigo. Parece ser que de repente quiere sacar partido y provecho. Y uno diría, ¿cómo? ¿Qué clase de mujer? ¿Cómo está traicionando? Es asombroso lo que viene a continuación. Versículo 8. Todavía no se habían acostado los espías cuando Rahab subió a la terraza donde ellos estaban y les dijo, ya sé que el Señor os ha entregado esta tierra. Una mujer de visión de futuro observa que nos ha invadido el pánico y que todos los habitantes de esta región tiemblan ante vosotros. Nos hemos enterado de cómo el Señor secó las aguas del mar de las cañas delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que habéis hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, con Sihón y con Og, a quienes consagrasteis al exterminio. Al enterarnos, versículo 11, ha desfallecido nuestro corazón y vuestra llegada nos ha dejado a todos sin aliento, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Juradme pues ahora por el Señor, que así como yo os he tratado con benevolencia, ustedes también me tratarán con benevolencia y a la casa de mi padre. Dadme una señal segura de que respetaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los suyos, y de que nos libraréis de la muerte. ¿Sabes qué me encanta? Que es una mujer que aunque no pertenece al pueblo correcto, que aunque no tiene una vida correcta, que aunque no tiene un pasado correcto, ha escuchado del Dios correcto y quiere alinear su vida para Él. Quiere encontrarse con ese Dios correcto. Quiere estar dispuesta para ese Dios correcto. Ella confía en el Dios de Israel y sabe que ese Dios de Israel
no pide como requisito perfección en la vida de sus seguidores, sino que quien tiene todas las cualidades, quien es digno de confianza, es Él. Que la relación depende de que Él es digno de confianza. Ella ha entendido que cuando se trata de fe, que la fe es un asunto de lealtad. Ella trata el señorío porque piensa que es una cuestión donde puede depositar todas sus lealtades. Discipulado es decirle sí al Señor y no a todo lo que me quiere gobernar. El discipulado no se detiene en las traiciones, sino se enfoca en la lealtad al Señor. Mira qué hermoso este desafío de esta mujer. El sí a Dios de Rahab implica un no a todo lo demás, incluso su nación, incluso las personas que conocen, pero que son contrarias a Dios. Jesús años después nos diría en Lucas capítulo 14 versículo 26, lo puedes leer en casa: quien no menosprecia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos o a él mismo, no puede ser mi discípulo. Por eso Jesús y la Escritura enseña que el discipulado, que seguirlo a Él, es una cuestión de lealtades y de prioridades. Cuando mi lealtad es fundamental con el Señor, todas las demás palidecen por la lealtad que yo le tengo a Él, por lo que Él representa, por la obediencia que Él me exige. Eso se llama señorío. Mi vida le pertenece a un solo ser, que es a Él, y respondo en obediencia fundamental a Él, a lo que Él me demande. Cuando la Biblia, cuando Jesús habla acerca de menosprecio, no significa que tenemos que odiar a nuestros seres fundamentales, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, sino quitarle valor. Esa es la palabra menosprecio. Menosprecio, menos valor. No pueden tener el mismo valor nuestros seres fundamentales que el Señor. Por eso el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esta es la visión que tiene Rahab. Hay alguien que se merece todas mis lealtades, el que es digno de confianza. Es que es el Señor que hace prodigios y maravillas, dice Rahab. Así que aquí nos encontramos a una mujer que puede encontrarse con el Señor, que quiere buscar al Señor y quiere depender del Señor. Y hay una lección hermosa y una consecuencia hermosa para aquellos que depositan su confianza en el Señor. Escucha lo siguiente. Posiblemente la gran lección de la vida de Rahab en la Escritura es que Dios no se avergüenza de sus hijos, sino que se compadece de ellos. Voy a repetirlo. Dios no se avergüenza de sus hijos, sino que se compadece de ellos. Yo pienso qué desafiante es la vida de esta mujer. ¿Cuántos a lo mejor que están alrededor de la vida de esta mujer, incluso por los que ella intercede? Porque ella está intercediendo por sus padres, está intercediendo por sus hermanos, está intercediendo por sus sobrinos. Y posiblemente esas personas por las cuales ella está intercediendo y está pidiendo una oportunidad, posiblemente la miren y se avergüencen de ella. Oye, ¿a qué se dedica tu tía?
es empresaria. Tiene un negocio propio. Oye, ¿a qué se dedica tu hija? Es una chica libre. Oye, ¿a qué se dedica tu hermana? Creo que salió un poco rebelde. O sea, buscaríamos inmediatamente nosotros no relacionarnos con ella. A lo mejor las hermanas decían, pero ¿no crees que todas somos iguales? No, yo sí soy honesta, yo sí soy honrada. No, yo no hago esto. Posiblemente nos queremos desvincular y nos avergüenza la vida de esta persona. Muchos de nosotros que a veces nos creemos de conducta intachable, veíamos el jueves, somos muy rápidos para juzgar a los demás y a los otros. Somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no quitamos la viga de nuestro ojo. Y aquí muchos dirían, pero es una mujer ramera, es una prostituta. ¡Qué horror! Dios no se avergüenza de sus hijos. Él se compadece de ellos. ¿Y sabes qué es emocionante? Que no importa entonces nuestro pasado, que no importa entonces la manera que nosotros hemos vivido. Hay muchos que a veces me han preguntado, pastor Eliel, ¿pero tú crees que Dios me puede amar con este pasado? ¿Tú crees que Dios me puede amar sabiendo lo que hice? ¿Tú crees que Dios puede amarme cuando mire hacia atrás y vea todo el lodo que hay en mí? Dios no se avergüenza de sus hijos, se compadece de ellos. Me encantaría que esa sea la convicción con la que salgamos cada uno de nosotros esta mañana. Dios no se avergüenza de sus hijos, se compadece de ellos. Nosotros tenemos 2 nenas, Jessie y yo. Sarvia, que tiene 7 años, y Tirsa, que si el Señor lo permite, la próxima semana cumplirá 4. Y cuando ellas hacen algo mal, muchas veces no quieren decírnoslo, o cuando llegan frente a nosotros, llegan con sus rostros apenados. Pero ellas saben que no importa lo que hagan ellas, nosotros como sus padres no les vamos a avergonzar de lo que han hecho, sino que haremos todo lo posible para ayudarles, para procurarles días de esperanza a sus vidas. Y entonces Jesús nos enseñó: si ustedes, que son padres terrenales y muy malitos, por cierto, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre perfecto. Dios no se avergüenza de sus hijos, se compadece de ellos. En ese pasado que tantas veces nos puede atormentar, en ese recordatorio constante de Satanás, y así te vas a parar enfrente y así quieres buscar al Señor, sabiendo lo que hiciste, sabiendo del lodo en el que vienes, del fango en el que te encontraste. Así piensas que Dios puede tener una oportunidad. Claro, porque Dios no se avergüenza de sus hijos, sino que se compadece de ellos. Hay 2 detalles hermosos, 3 detallitos hermosos que yo quisiera compartir para terminar. La primera, solamente 2 mujeres. Bueno, hay un capítulo, Hebreos capítulo 11, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Nuevo Testamento. Si llegaste a Apocalipsis, te pasaste. Tienes que regresar un poquito.
Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se conoce como la galería de la fe. Y en Hebreos capítulo 11 nos destacan personas que hicieron algo de tal magnitud, creyendo en el Señor, por confiar en el Señor, hicieron algo que les vale una mención honorífica. Yo no sé si todavía aquí en Brownsville se acostumbra el llamado cuadro de honor. ¿Sí? ¿Todavía para los que tienen hijos en la escuela? ¿Sí? ¿Hay cuadro de honor aquí en Brownsville? Pero por lo menos allá en Hidalgo, donde yo estudié la primaria y la secundaria, había algo que se llamaba cuadro de honor, ¿no es cierto? Donde aparecían los mejores alumnos de los diferentes grados, los promedios más altos. Y claro, era como esta galería de la dignidad, ¿no es cierto? Claro, el muchachito o la muchachita que estaba acostumbrado al 6, no pasaba por ahí por el cuadro de honor, ¿no? Ya sabía de antemano que ahí no aparecía. Pero los que peleaban las calificaciones altas, era emocionante pasar por ahí para ver qué lugar ocupaste del cuadro de honor. Hebreos capítulo 11 parece que es el cuadro de honor, la galería de la fe. Están retratados personas que destacan por su confiar en Dios. Qué interesante que en medio de una cultura machista aparecen dos mujeres en la galería de la fe también. Dos mujeres. Y mira qué sorprendente, porque la primera mujer que aparece es Sara, la esposa y la madre de toda la nación hebrea. Una mujer que puede ver a su descendencia. Pero la segunda mujer que aparece, mírala, versículo 30. Acompáñame a leer, sígueme con tu vista. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después que los israelitas dieron vueltas alrededor durante 7 días. Por la fe Rahab, la prostituta que había dispensado una amistosa acogida a los exploradores israelitas, no pereció junto con los incrédulos. ¿Sabes qué es increíble? Que la fe diluye tu pasado y encumbra tu futuro. Solamente la fe puede diluir nuestro pasado y potenciar nuestro futuro. Yo estoy seguro que muchos de nosotros a veces observamos en la persona a la que nosotros le compartimos el evangelio un análisis de su vida, a qué se dedica, su posición social, económica, su estilo de vida, su nacionalidad, su apariencia, el auto que trae, y entonces evaluamos, y si después de evaluar lo encontramos digno, a lo mejor le compartimos el evangelio. A lo mejor cuando nosotros evaluamos y decimos, ay, qué bonito carácter que tiene, ay, qué noble que es, ay, qué servicial, uy, no, dentro del pueblo de Dios sería un gran elemento. Pero también muchas veces nosotros evaluamos y decimos, no, es regañón, es ogro, no, esa persona, no, él no tiene cabida para Dios, no, él no tendría oportunidad. E inmediatamente nosotros lo cortamos o lo hacemos a un lado. La fe diluye el pasado y encumbra el futuro. Me encanta pensar a una mujer que aparece en el cuadro de honor de la fe. Pone el escritor sagrado para testimonio de todos nosotros
Y dice, si hay personas a las cuales ustedes pueden imitar, damas y caballeros, esta mañana es a Rahab. Crean como creyó Rahab. Fíjense en el Dios que se fijó Rahab. Confíen de tal manera como confió Rahab en ese Señor de vivos, que todo lo puede, que no hay nada imposible y que puede darnos esperanza para el futuro. Qué emocionante pensar que en esta galería se encuentra una mujer que nadie daría una mínima apuesta por ella. Se encuentra encumbrada ahí. Segundo detalle final. Es una mujer, si nosotros podemos regresar a Mateo, que fue dignificada familiarmente. Regresa a Mateo, por favor. ¿Sabes qué me parece algo tan hermoso? Que la fe provoca futuro para sus hijos. Versículo 5 de Mateo capítulo 1. Salmón fue el padre de Booz, la madre fue Rahab. Mira qué increíble. No nos dice cuándo. Lo que sí nos dice es que fue un hombre del pueblo de Dios llamado Salmón, así como el que nos comemos, ¿no? No Salomón, Salmón. No sabemos si por su color de piel le pusieron así, pero se llamaba Salmón. Y mira qué increíble, porque la fe da esperanza de cambio de vida. Esta mujer, cuando llegó a los pies del Señor, el Señor le transformó la vida. No regresó a la choza de la muralla, en primer lugar porque quedó destruida, pero cambió su vida, sus hábitos, y el Señor le prestó la oportunidad, le proveyó la oportunidad de un futuro con un hombre de su pueblo llamado Salmón. Y con este hombre por lo menos tuvo un hijo. ¿Y cómo se llamó el hijo? Booz. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Vamos a hablar de Booz mañana por la mañana, si el Señor lo permite, porque vamos a hablar de Ruth. Pero para todos, ¿quién ha leído el libro de Ruth? A ver, levante la mano. Gracias. Ahora, levante la mano los románticos o románticas que han leído el libro de Ruth. A ver, las mujeres románticas que han leído el libro de Ruth. Muy bien. Estarán de acuerdo, amadas hermanas, que cuando una mujer romántica lee el libro de Ruth, lo que toda mujer piensa es: ¡wow! ¡Qué lindo sería encontrarse un hombre! ¿Como quién? Como Booz. Muchos están tentados a quitarle la Z y ponerle una S, ¿no? Para que digan, él sí es un jefe. ¡Qué hombre es ese Booz! ¿No? Toda chica sueña, toda chica soltera, no, aclaro, ¿no? Sueña con tener un hombre como Booz. ¡Wow! ¡Qué muchacho! ¡Qué caballero! ¡Qué gentil! ¿Y sabes qué es increíble de la vida de Booz? Que tuvo una escuela que le tuvo que haber enseñado a comportarse, a dignificar a la mujer, a protegerla, a cuidarla. Porque los grandes hombres son educados por grandes mujeres.
Los grandes hombres fueron a la escuela con grandes madres. ¿Y sabes qué es increíble? Que no nada más el Señor a Rahab le dio una pareja y un futuro hermoso al lado de Salmón, sino que ella engendró, gestó, educó y dio al mundo un hijo como vos. Qué tremendo. Una mujer que puede dignificar así la vida. Quiero terminar con la tercera aplicación. El episodio de Rahab, cuando nosotros lo observamos con calma, es una tremenda historia de amor. ¿Sabes por qué? No por Salmón, no por vos, por ella. ¿Sabes por qué es una tremenda historia de amor? ¿Recuerdas cómo iniciamos? Hablando de expediciones, ¿no es cierto? ¿Quién mandó esta nueva expedición? ¿Quién mandó a estos espías? Dijimos, Josué, el mismo que había participado 40 años atrás en una expedición, porque sabía lo importante que era Jericó. Y uno pensaría que cuando nosotros leemos Josué capítulo 2, 3, 4, 5, 6, vamos a encontrar una superestrategia de Josué. Nosotros esperaríamos que el informe de estos dos espías le dieron a Josué grandes ideas, y él entonces planeó una estrategia y les dijo: ustedes entran por aquí, y unos disfrazados entran por la puerta principal, y unos van a escalar la muralla que mide tantos metros, y de repente van a entrar y se van a refugiar unos ahí con Rahab, y otros van a entrar por la parte posterior. Y uno pensaría que va a encontrar una super estrategia de parte de Josué. Pero todos ustedes recuerdan cómo conquistaron Jericó. Y parece que es una estrategia absurda, humanamente hablando, porque iba el arca de la alianza con 7 sacerdotes tocando 7 trompetas cada uno. Durante 6 días daban una vuelta a Jericó y sonaban las trompetas, pero al 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y al término de las 7 vueltas, un grito de guerra. Y dice la Biblia que fue entonces cuando cayeron las murallas y el pueblo entró a atacar Jericó y a tomarlo. Y sabes, cuando nosotros leemos ese relato, nos reparamos, nos detenemos y decimos: ¿y entonces para qué fueron estos 2 espías? ¿Qué estrategia es esa, humanamente hablando? O sea, eso lo pudieron hacer con espías y sin ellos. O sea, si esa era la manera en que Dios iba a tomar Jericó, ¿para qué fueron? ¿No te parece? ¿Para qué arriesgaron la vida estos jóvenes? Yo me imagino la cara de esos 2 espías cuando de repente Josué hace el plan y llama a los principales de las tribus para decirles cómo van a entrar a Jericó. ¿Tú te puedes imaginar la cara de esos 2 espías cuando dicen: no, ahorita seguramente nos va a mencionar, va a decir todo lo importante que hicimos, todo lo que descubrimos, toda la información que le dimos? Y cuando les contó el plan, 6 días, una vuelta, el 7º día, 7 vueltas, gritamos y listo, tomamos la ciudad. Los espías han de haber dicho: ¿y para qué arriesgamos la vida? ¿Sabes qué? Sorprendente, increíble, que esta es una historia de amor, porque pareciera que esa expedición
donde se arriesga la vida de hombres, parece que Dios la hizo o la permitió para ir por esta mujer y salvarla. Para ir por esta mujer y protegerla y preservarla, y con ella su familia. Parece ser que todo este diseño Dios lo hizo porque decía: ahí está mi Rahab y tengo que salvarla y tengo que redimirla y tengo que rescatarla. No importa lo que ella haya hecho, tengo un futuro para su vida. Qué hermoso que es el Señor. Cierra tus ojos, por favor. Padre del cielo, te damos tantas gracias porque eres este Dios que fue por Rahab y que ha venido por nosotros. Eso es Navidad. Has venido a este mundo por nosotros. Así como fuiste a Jericó por una mujer y hubo un gran riesgo, así has venido a este mundo por nosotros, pagando un alto costo. Esta es tu historia de amor. No lo merecíamos. Tenemos historias tenebrosas en nuestro pasado. Pero esta historia no se trata de nosotros, sino de ti y tu amor, de ti y tus cualidades, de ti y de tu grandeza. Así que muchas gracias. Gracias porque Navidad nos recuerda que viniste por nosotros. Te adoramos. Queremos vivir de acuerdo a ese amor, en respuesta a ese amor. Bendito y alabado seas. En el nombre glorioso de Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.